vamos a aprender sobre los músculos que actúan sobre la rodilla. Entonces, la función de los músculos estriados es el de producir movimiento en una articulación. Y los principales músculos que producen movimiento en la rodilla son dos grandes grupos musculares llamados cuádriceps e isquiotibiales. Seguramente te suenan, son muy famosos. Entonces, los cuádriceps se encuentran en la parte frontal del muslo y es un grupo muscular muy voluminoso. De hecho, recubre la parte frontal y un poco lateral del muslo. Cuádriceps significa cuatro céfalos, cuatro cabezas, es decir, es un músculo que está hecho de cuatro músculos. Es un grupo muscular con cuatro lenguas. Entonces, de esas cuatro lenguas, una cruza la articulación de la cadera y también de la rodilla y actúa sobre las dos. Los otros tres solo cruzan la articulación de la rodilla y actúan sobre ella. En la imagen que ves en esta diapositiva puedes apreciar con facilidad como el recto femoral, el cuádriceps que cruza la articulación de la cadera se inserta más arriba en la pelvis, ¿vale? Y después continúa hacia abajo, engloba en su tendón la rótula y acaba insertándose en la espina de la tibia, una protuberancia que se encuentra justo en la parte superior de la tibia. Es muy fácil de palpar, es muy superficial. Los otros tres músculos cuádriceps se llaman vastos: vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral, y estos se insertan en el fémur, empiezan en el fémur y acaban también en el tendón único que engloba la rótula y que se acaba insertando en la espina de la tibia, en la protuberancia en la parte superior de la tibia. Entonces, vamos a ver estos músculos en la aplicación de anatomía. Aquí tenemos el vasto intermedio, el vasto lateral y el vasto medial. Los he separado del recto femoral, para que puedas ver los tres músculos que solo actúan sobre la rodilla y cómo se insertan en el fémur, ¿vale? Entonces tienen un volumen importante que hasta cubre la parte lateral del muslo, ¿vale? Y la porción interna también. Se insertan en la rótula y el tendón continúa para insertarse aquí en esta protuberancia, donde ves la flechita, en esta protuberancia de la tibia, que es donde acaba el grupo muscular. Ahora he puesto el tejido conectivo para que lo puedas ver más claro. A ver si puedo centrarlo un poco más en la pantalla, ¿ves? Entonces, esos tres músculos, junto con el recto del fémur, que también forma parte de este grupo, se insertan todos en un enorme tendón que cruza la articulación de la rodilla y se inserta aquí en esta protuberancia de la tibia. Ok, vamos a añadir un músculo más para que puedas también apreciar el recto femoral. Okay. Aquí lo tienes y estos son los cuatro cuádriceps todos en conjunto. Vamos a resaltar solo el recto femoral para que veas dónde se inserta, ¿vale? Se inserta en la pelvis. A ver si aislándolo, perfecto. Ahora sí aislamos el músculo, podemos percibir cómo o apreciar, digamos, cómo se inserta justo debajo de la espina ilíaca anterosuperior, esta parte fácil de palpar en la pelvis anterior, y termina en la rótula y también en esta protuberancia en nuestra tibia. Muy bien. Entonces, los cuádriceps, cuando se contraen y se acortan, producen movimiento en la articulación de la rodilla, realizando una extensión de rodilla, y en la articulación de la cadera, creando una flexión de la cadera. Entonces, en yoga, esto se produce en esta postura, por ejemplo. Podemos apreciar como en la pierna derecha de la yogi se está realizando una flexión de cadera y una extensión de rodilla. En esta posición el músculo cuádriceps está acortado. Los dos extremos del músculo se acercan el uno al otro
Por lo tanto, el músculo se contrae y produce movimiento en estas articulaciones. Este tipo de postura acorta y tonifica el músculo, mientras que si realizamos una postura como esta, realizamos un estiramiento muscular. Aquí en la pierna derecha de nuestra yogi podemos ver cómo la inserción y la origen del músculo, es decir, los dos extremos del músculo, están lo más alejados de sí posibles, están realmente alejados el uno del otro. Por lo tanto, en esta posición se realiza un estiramiento muscular. Este estiramiento se puede hacer tanto de forma activa como de forma pasiva, tal y como hemos visto en el apartado sobre estiramientos musculares. Entonces, ¿qué otras posturas se te ocurren que pueden estirar los cuádriceps, en los que realizamos un estiramiento de cuádriceps que actúa tanto sobre la articulación de la cadera como la articulación de la rodilla? Entonces, el grupo muscular isquiotibiales tiene relación agonista-antagonista con los cuádriceps, es decir, realizan el movimiento contrario que los cuádriceps. Los isquiotibiales flexionan la rodilla y extienden la cadera, tal y como podemos ver en esta imagen. También comentarte que el nombre isquiotibiales te indica la ubicación del músculo, unen el isquión con la tibia. Vamos a verlos. Entonces, damos la vuelta a nuestro modelo y aquí podemos ver con claridad nuestros músculos isquiotibiales. Tenemos el bíceps femoral que tiene dos cabezas, una larga y una corta o dos lenguas, y luego tenemos el semimembranoso y el semitendinoso en la parte interna. El bíceps femoral está en la parte externa y vemos cómo se insertan en la tibia. Justo, bueno, en ese lado se insertan también en el peroné y en la parte interna en la tibia, justo por debajo de la rodilla. Te lo hago más grande para que lo veas mejor. Ok. Y en la parte superior se insertan en el isquión. ¿Vale? Entonces, esta juntura con el isquión hay un tendón muscular importante y es un tendón que solemos lesionar a menudo en yoga por realizar tantas flexiones hacia adelante. Volvemos a la presentación. Entonces, los isquiotibiales realizan el movimiento de flexión de la rodilla. Cuando los extremos del músculo se acercan el uno al otro y el músculo se contrae, la rodilla se dobla y la cadera se extiende, tal y como podemos ver en esta postura. En la pierna izquierda de nuestra yogi, su isquiotibial está en posición acortada, ¿vale? Está activo muscularmente, está contraído. Mientras que los cuádriceps, como realizan el movimiento contrario, están extendidos, estirados, ¿vale? Entonces, cuando queremos estirar los isquiotibiales, realizamos el movimiento contrario, es decir, en vez de extender la cadera con la rodilla doblada, vamos a estirar la rodilla, extender la rodilla y flexionar la cadera. En esta posición, los extremos del músculo están muy alejados el uno del otro y por lo tanto exigimos que el músculo se extienda. El resultado a largo plazo de realizar estiramientos de isquiotibiales es de aumentar la longitud de descanso del músculo y por lo tanto aumentar el rango de movimiento de nuestra cadera en flexión, que como veremos más adelante es muy beneficioso también para nuestra espalda baja. Entonces, quiero que pienses en las acciones musculares de los isquiotibiales, tanto cuando se contraen y se acortan como cuando se alargan. Y quiero que pienses en otras posturas en las que estiramos el músculo o el grupo muscular isquiotibial. ¿Qué otras posturas se te ocurren? Entonces, ahora te voy a presentar un par de músculos más
pequeños en cuanto a volumen, tienen menos potencia, pero que también asisten el movimiento de flexión de la rodilla y actúan en la cadera también. El sartorio es uno de ellos. Seguramente lo habrás oído mencionar. Es un músculo famoso, se habla de él bastante y toma su nombre de la posición que adoptaban los sastres antiguamente para coser, es decir, con la rodilla en flexión, la pierna un poco abierta y el pie apoyado sobre la rodilla opuesta. Este es un músculo que es auxiliar de la flexión de rodilla y cadera, ¿vale? Es sinérgico con los cuádriceps cuando realizamos flexión de cadera y sinérgico con los isquiotibiales al doblar la rodilla. Ves que tiene una forma muy larga y que va de la pelvis hasta la tibia. Entonces, una postura en la que utilizamos el sartorio es la postura del árbol. Entonces, en esta postura los extremos del músculo se acortan y por lo tanto actúa en las dos articulaciones. El tensor de la fascia lata es un músculo cuyo tendón es muy largo. Te lo explico de esta forma. La fascia lata es un tendón muy largo, muy plano, que se encuentra en la parte lateral de nuestro muslo y el tensor de la fascia lata es un músculo más chiquitito que se inserta en este tendón y lo regula. Entonces el tensor de la fascia lata, el músculo en sí, es flexor de la cadera, pero también como su tendón es tan largo y llega por debajo de la rodilla, actúa también sobre la rodilla estabilizándola. ¿Vale? Aquí puedes ver el tensor de la fascia lata en la parte externa de esta cadera. Ves que es un músculo que en realidad no tiene un tamaño muy grande, es chiquito, pero la fascia lata es muy larga, es muy potente, es un tendón muy fuerte que se inserta por debajo de la rodilla. Aquí vemos el sartorio que acabamos de comentar. Entonces aquí vemos de nuevo el tensor de la fascia lata en la cadera frontal externa y la cintilla iliotibial o la fascia lata. ¿Ok? Entonces, la fascia lata es importante porque el músculo y el tendón suelen estar tensos y cargados y cuando los masajeamos son muy sensibles, sobre todo la fascia lata en sí, el tendón, este tendón largo. Entonces es especialmente tenso en personas que corren porque utilizan un montón las piernas y necesitan mucha estabilidad tanto de cadera como de rodilla. A veces corredores cuando realizan posturas de yoga puede que noten molestia en su rodilla externa y eso se debe a menudo a la fascia lata que está muy tensa y se puede disminuir la sensación de incomodidad en la rodilla con un masaje en la fascia lata, con un foam roller, por ejemplo, o con unas pelotas de tenis. Entonces, si esto eres tú, me encantaría saber si has tenido experiencia de notar que tu fascia lata es excesivamente tensa y que con diferentes tipos de automasajes consigues relajarlo y por lo tanto sentirte más relajado en tus piernas, más libre en tus caderas. ¿Vale? Entonces, de todos modos, que te quede claro que es un importante estabilizador de la rodilla y de la cadera, es su función. Y esto a veces lo notamos sensible y beneficiamos un montón de masajearlo. Nada, entonces hemos llegado a las preguntas de repaso. Te espero en la zona de comentarios aquí abajo.